impossible, see the invisible. Row, row, fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power, power to the peeps, power for the dreams. Still missing piece, scattering so incomplete. We be that once incredible soldier from underground. See how easy they all fall down, digging through the core to see the light. Let's get out of here. Los Lamentadores son un capítulo que se crearon durante la 21ª fundación maldita de los capítulos de Marines Espaciales, a principios del 36º milenio. Los diversos y aberrantes finales oscuros en los que han caído sobre muchos de estos capítulos han entrado en la tradición de la Inquisición y del Adeptus Astartes por igual, y muchos consideran que los capítulos creados bajo los auspicios de la fundación maldita están contaminados desde su misma creación. Se cree que los Lamentadores fueron creados a partir de la semilla genética de los ángeles sangrientos, modificados de tal forma por los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus en Marte para eliminar los defectos genéticos de los ángeles sangrientos, conocidos como la rabia negra y la sed roja. Sin embargo, se observa que los Astartes de este capítulo sufren una especie de melancolía mental, aunque no está claro si esto se debe a algún defecto inesperado en su semilla genética, o si es simplemente el resultado de los desafortunados eventos que han tenido lugar repetidamente en su larga historia. Aunque el capítulo contaba entre sus hermanos a esos pocos Astartes descendientes de Sanguinius que se salvaron de una última devoción a algo que ya no era ni humano ni cuerdo, la marca del defecto todavía estaba sobre los Lamentadores a los ojos de sus compañeros, muchos de los cuales eligieron para evitar el capítulo independientemente de su indudable lealtad al emperador y a su imperio y sus nobles esfuerzos en la defensa de sus pueblos. A principios del 37º milenio, las cosas empeoraron para el imperio, cuando los Astartes corruptos de esta fundación y otras fuerzas disidentes se levantaron contra el gobierno del emperador en una serie de sangrientas guerras y purgas. Los Lamentadores optaron por partir hacia los confines del imperio en lugar de arriesgarse a un conflicto interno con sus compañeros Astartes. Usaron su movilidad como un capítulo basado en una flota para hacer una cruzada contra el enemigo externo, en lugar de quedar atrapados en un atolladero de conflictos civiles dentro del corazón del imperio. Durante el próximo milenio y medio, los Lamentadores permanecerían en una cruzada imperial continua, realizando muchas campañas contra las diversas especies de alienígenas que plagaron a la humanidad en los confines occidentales de la galaxia. A menudo se registró que el capítulo intervino para ayudar a los mundos imperiales aislados y amenazados. A pesar de su envidiable historial de honorables victorias y valiente defensa de los extensos dominios del imperio, el espectro de la desgracia parecía acosarlos a cada paso. Oscuros rumores comenzaron a crecer y rodearlos a medida que el capítulo sufría una y otra vez amargos reveses y oscuros giros del destino. Incluso cuando fueron llamados al interior del imperio, junto con otros capítulos cruzados por los altos señores de Terra en el 39º milenio, para ayudar con la creciente amenaza de las incursiones del Ojo del Terror, muchos comandantes imperiales y otros capítulos de marines espaciales continuaron viéndolos con recelo. La reputación de los Lamentadores a menudo jugó en su contra, pero rara vez con tales consecuencias como durante el ataque del caos al mundo colmena de Corilia, durante la 9ª Cruzada Negra. El capítulo de los Mortificadores, ligado muy fuertemente a la superstición, se negó a luchar junto a los Lamentadores y abandonó el planeta en lugar de servir junto a ellos. Los Lamentadores no estaban dispuestos a abandonar a la población de Corellian.
resistiendo solos contra la partida de guerra de la Legión Negra durante 6 semanas solares, sufriendo terribles pérdidas, hasta que los ultramarines y los cicatrices blancas lideraron un grupo de batalla que rompió el bloqueo de la flota de guerra del caos para relevar Corellia. El capítulo de los Lamentadores se había reducido a apenas 200 hermanos de batalla supervivientes, cuando fueron relevados por sus compañeros astartes. Los Lamentadores se consideraron perdidos cuando su flota desapareció en una tormenta disforme poco después, solo para reaparecer más de un siglo estándar en el borde del segmentum solar, después de haber luchado lentamente para regresar desde el vacío exterior. Una vez más, los Lamentadores recuperaron toda su fuerza después de reconstruir lentamente su flota y las filas del capítulo. Ahora operaban como una fuerza de cruzada cerca del núcleo galáctico, y pronto los altos señores de Terra les pidieron que formaran parte de las defensas del Torbellino, que era muy presionada en esos entonces. Y estos mismos en el año 587 formarían parte como los guardianes de esa zona. Sus deberes eran patrullar la amplia extensión de los páramos desolados, de las zonas occidentales de esta zona disforme, respondiendo y neutralizando las amenazas del caos y los piratas a medida que se encontraban, un deber que el capítulo asumió con gran fervor. Y durante este tiempo, los Lamentadores se convirtieron en aliados cercanos de los Garras Astrales, enlazados fraternalmente, y quienes tenían el mando estratégico de la zona del Maelstrom, que lucharon junto a ellos en muchas de sus batallas importantes. El capítulo de las Garras Astrales, bajo el mando de su último señor del capítulo, Luft-Uron, ofreció a los Lamentadores un grado de honor y respeto que rara vez habían recibido antes de cualquier compañero astarte, cualquier capítulo o regimiento de la Guardia Imperial, así como material de guerra con el que construir y mantener la fuerza del capítulo. Sería esta amistad, a la que los Lamentadores estaban tan poco acostumbrados, y los lazos de sangre derramados en la batalla junto a sus compañeros fraternales, lo que finalmente resultaría ser la perdición de su capítulo. Y parece que la semilla genética de los Lamentadores pudo haber sido manipulada durante su proceso de creación por el Adeptus Mechanicum. El alcance total de las modificaciones realizadas durante la creación del capítulo en Marte probablemente se mantuvo oculto, incluso para los altos señores de Terra y otros maestros del capítulo del Adeptus Astartes de aquella lejana época. Una teoría que fácilmente recibió peso debido a la agitación política, la división que abundaba en todo el mundo. También es probable que los procedimientos experimentales realizados en la semilla genética de los Lamentadores durante su creación se haya realizado al menos con la aprobación tácita de su capítulo progenitor, ya que los ángeles sangrientos han buscado durante mucho tiempo una respuesta a sus aflicciones duales de la sed roja y la rabia negra. El objetivo de reducir los defectos fue parcialmente exitoso, ya que los registros que quedan sobre la 21ª fundación indican que el número de astartes del capítulo de los Lamentadores que sucumbieron a la sed roja a lo largo de los siglos ha sido muy pequeña, casi imperceptible. Sin embargo, rápidamente se notó que ciertas idiosincrasias de mente y temperamento se desarrollaron dentro de los Lamentadores, factores que solo se hicieron más pronunciados a medida que pasaban los años. Una oscura melancolía pareció apoderarse del alma del capítulo, y se dijo entre sus compañeros descendientes de Sanguinius
que los lamentadores soportaron el dolor de la muerte de su primarca con mayor intensidad que cualquier otro capítulo sucesor de Los Ángeles Sangrientos. Cualquiera que sea la verdad de esto, la mala fortuna ya había comenzado a seguir a los lamentadores como una sombra no deseada, como un fantasma impasible. Y con el paso de los años ha habido un aumento continuo y observable, tanto en la predilección de los lamentadores por la melancolía, como en la frecuencia con la que la sed roja afecta a los astartes de estos. Según algunos informes, los defectos genéticos de los ángeles sangrientos han ido empeorando en diversos grados en todos los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos a lo largo de su historia. Queda por ver si los lamentadores sobrevivirán lo suficiente como para comenzar a reclutar nuevos neófitos y para reemplazarlos por sus fuertes pérdidas ante la flota enjambre Kraken. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Realmente me parece un capítulo bastante triste, y siempre lo digo cada vez que hablo de un capítulo sucesor de Los Ángeles Sangrientos, pero me parece que el que escribe libros o el que escribe códex acerca de ellos les tiene odio, les tiene mucho odio. Siempre los veo sufrir, siempre los veo estar al borde de la extinción, ser rechazados. Primero, los demás capítulos son rechazados por la rabia negra y la sed roja, no son compatibles con el códex. Y estos pobres muchachos que no tienen ninguno de esos defectos son compatibles con el códex, pero por superstición, por mala suerte o por coincidencias de la galaxia, siempre les sucede algo malo, o siempre que están ellos sucede una desgracia, así que nadie los quiere ver, nadie se quiere juntar con ellos. Tienen la ley de Murphy de su lado a la mano. Y bueno, ya he visto que algunos relatos, creo que el de 15 horas ya han llegado a los 100 likes, así que para la siguiente semana ya estoy trabajando en un video de 15 horas. Y si pueden, vean también el otro video que es de los Guerreros Truenos, se los voy a dejar acá. También ese quisiera que llegara a los 100 likes para que también podamos concretar estas dos historias al mismo tiempo. Sin nada más que decirles, muchas gracias. El Emperador protege.